¿Eh? Como ya somos unos expertos en crear usuarios y todo lo demás. Seguro. Déjame pausar. Y es verdad porque las veces que he ido a sustituir al rincón, madre mía lo que me invento. No, que nosotros estamos ahí, salimos corriendo. Como alma que no cualquiera. ¿Todavía estamos corriendo? Cuando llego y les digo, ¿han dado esto? ¿Qué es eso? ¿Han dado esto? ¿Y eso cómo se da? Y no hay preocupación. Yo, bueno, pues apáñensela. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un poquitito de cómo vamos a crear guiones y automatización de tareas en servidores, ¿ok? En SQL. En servidores de base de datos, ¿vale? La idea es que creando una automatización vamos a poder realizar tareas numerosas, ¿ok? Por ejemplo, trasvase de una tabla a otra, ¿ok? Automáticamente podemos decirle, saca esta de aquí y métela en el otro lado. Podemos darle valores a un campo automáticamente, ¿vale? Podemos hacer labores que sean muy repetitivas, por ejemplo, insertar datos. En vez de darle insertar, podemos crear una función para que automáticamente vaya insertando los datos. Que afectan a usuarios distintos. Imagínense cuando nos damos de alta o cuando modificamos algún dato en una de estas páginas web que dice última modificación el día tal, en el Twitter y cosas de eso. Pues eso también son pequeños programitas que se hacen y entonces automáticamente van generando eso en otras tablas distintas. Una vez que ya lo han hecho, pasan a la original. ¿Okay? Entonces, la idea es eso, crear pequeños programitas que puedan funcionar como ayuda, más que todo la parte de lo que es la administración de la base de datos. El problema está en que tienen que saber un poco de programación. Ahí está el problema. ¿Ok? Porque aquí lo que vamos a ver son las instrucciones para crear los elementos estos de los guiones. Pero dentro de esos elementos de guiones tenemos que hacer una serie de instrucciones y esa es programación pura y dura. Es decir, crear estructuras repetitivas, crear decisiones, almacenar variables, saber lo que es un parámetro, y eso es programación. Entonces, yo creo que van a tener que echarle una ojeada a algo de programación por ahí. ¿Ok? ¿La programación de qué? Porque la programación es en distintos lenguajes, ¿no? Se supone. No, básicamente lo que es SQL trabaja con todos los lenguajes de programación. ¿Okay? Entonces, las instrucciones que vaya a utilizar, pues, bien sea de un programa o de un lenguaje u otro, lo va a coger. Eso sí, no mezclar lenguajes. Vale. Pero mientras tanto, vamos conformando con lo que vamos a tener aquí. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos dos tipos de automatización de tareas, ¿vale? Mediante herramientas incorporadas en el propio sistema de gestión de base de datos, ¿ok? El Workbench tiene algunas herramientas incorporadas. El Sham también tiene otras herramientas incorporadas. Y por ahí les colgué uno nuevo, que era el MySQL. A ver, lo busco.
En Microsoft. Microsoft. No lo tengo compartido. Vamos a buscarlo. El de Microsoft, sí. Carpetas compartidas. Carpetas transitorias. Agregamos. Buscamos a dónde está. Equipo. Externo datos. Mis instaladores. Aceptamos, aceptamos y aceptamos. Fallo al crear la carpeta compartida. Aceptamos. Vamos a ver qué pasa. A ver. No me la coge. Equipo. Vale, ahora sí lo veo. De todas formas, ahora ayer le pedí al chico de informática que nos abriera una unidad para compartir los archivos. La tienen aquí. Uno que dice hay informática usuario. ¿La ven? ¿Dónde la tenemos? Supuestamente en el equipo. El real. Tenemos nada, en el equipo tenemos el disco de uso. ¿Es una unidad de red? Sí. Pero puede ser que la unidad de red exista, pero nosotros no la tengamos cogida en unidad de red. Es decir, que no se haya agregado en cada uno de los equipos. Ah, es posible. En la informática se cortó, la creó. Pero resulta ser que nosotros no la tenemos. Vale, pues ya se lo diré para que porque yo le dije, mire, instalanos algo para poder transferir archivos. Entonces, MySQL Workbench, el Management Studio, ¿vale? Es algo parecido al Notepad. ¿Ah? De todas formas, yo se los paso ahora para que no. Es algo muy parecido al Notepad, pero sirve para administrar los SQL. ¿Okay? Te pinta así de colorines las instrucciones, te dice que está bien, que es lo que está mal, y está bien, mejor que la pantallita negra, sí que está. Vale. Entonces después ya se los paso. Vamos a ver hasta dónde llegamos, si para que nos dé tiempo, si no, no nos va a dar tiempo. Vale. Tenemos 3 elementos para hacer la automatización de tareas, ¿ok? Mediante programación de terceros. Uno que llamamos cursores, los otros que llamamos triggers o disparadores, y las típicas funciones o procedimientos, procedimientos, donde uno va a crear ciertas funciones, ¿ok? Aparte de esos, ¿ok? Aparte de los procedimientos almacenados, o llamados también proceduras, que son los que define el usuario, son procedimientos definidos por el mismo usuario, programador, y se llaman explícitamente, es decir, yo creo un elemento, lo guardo dentro de la base de datos, y cuando lo necesite, lo ejecuto, ¿vale? Los triggers o disparadores son procedimientos definidos por el usuario que se ejecutan automáticamente cuando se modifica un dato en una tabla, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero decir, en el momento de que inserto, después de insertar un dato de una tabla, genérame un elemento nuevo en una tabla, copia, o una tabla imagen, ¿vale? Entonces ya veremos, vamos a especificar después más adelante el otro. Procedimientos o proceduras del sistema que son suministrados por el mismo sistema. Con esto no nos vamos a meter.
y mucho menos con los extendidos, ¿ok? Vamos a centrarnos en este, y me faltó el cursor, ¿vale? Entonces vamos a tener 3 elementos: los cursores, los disparadores y los procedures. ¿Ok? ¿Claro, Gerard? ¿Seguro? Después me va a programar un cursor. Vale. Bien. A esto es lo que me refería. Para crear eso, vamos a tener que aprender un poquitito de información, de informática, ¿ok? Donde la mayoría de las instrucciones van a ser o bucles condicionales o bucles de selección. Las típicas condicionales, el ítem este, donde evaluamos una expresión y tenemos una respuesta afirmativa. Si es negativa, podemos evaluar la otra y así sucesivamente hasta el final. ¿Esto lo han visto? Ay, sí, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Y la otra muy usada es ¿una semana en dónde? ¿En dónde? Un día tuvimos un ratito. En el primer semestre. Sí, pero vamos un ratito. Yo no opino los conceptos, voy a grabar. Encima, ¿no? Encima hay un ratito y ya te sabes. Ya está. Cuando vimos esto, lo vimos al final. Aquí las cosas en Vale, y la otra estructura condicional es la case. Es decir, aquí cuando vamos a tener una pregunta con una respuesta afirmativa o una negativa, ¿ok? Si vamos a tener varias alternativas de respuesta, vamos a utilizar el case. Vale, ¿por qué te ríes, Geray? No estás muerto de risa ahí. ¿Ok? La primera que vamos a hacer, o las que hagan ustedes aquí, no le voy a tratar de que no me metan estas instrucciones, ¿ok? Que sea algo sencillito, para evitar problemas. Luego, otros elementos de programación, que van a ser los bucles simples, los bucles repetitivos, ¿ok? Y el hacer mientras. El simple, pues, crear un bucle con una serie de instrucciones. Esto no se ve, ¿verdad? Déjame ampliarlo. Igual. Con una serie de instrucciones hasta que termine. El bucle hasta se va a repetir hasta que encuentre una condición que yo le coloque. Hágase, léame todos los registros del 1 al 100 hasta que encuentre algún registro cuyo nombre sea Eduardo. Empieza a buscar, bum, 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 cuando consigue alguien Eduardo, pum, para y salta de aquí. Y sale de aquí. Y se va a la siguiente línea abajo. ¿Ok? Y la última, la diferencia es, esta es hasta que consiga una solución, y la otra es mientras no la consiga. ¿Ok? Yo le digo, haga un bucle mientras que se encuentre esta solución. Por ejemplo, chequéeme todos los campos de la tabla tal mientras que estén vacíos. ¿Ok? Entonces ya tiene una condición de que mientras que estén vacíos lo va a hacer. A excepción de, ya cuando encuentre una llena, pare y sigue a la otra. Diferencia entre una y otra, que aquí sabemos cuándo va a terminar. ¿Ok? En el primero. En este no sabemos cuándo va a terminar. ¿Vale? Entonces, cójanse y búsquense y echen una leidita sobre esto. ¿Ok? Sería bueno. Y si nos sobra tiempo, que lo dudo, vamos a hacer unos ejemplitos. Buenas tardes, José. Llegaste a tiempo. Ok.
Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que vamos a meter adentro de la programación de los de los de los guiones? Vamos a encontrar el primero, el más sencillito de todos. ¿Ok? Los cursores. ¿Ok? ¿Qué es un cursor? Es un objeto que hace referencia a un conjunto de datos obtenidos de una consulta. Los comandos que se van a utilizar ahí es el open, el fetch y el close. Por lo general, estos tres elementos, los cursores, los triggers y las funciones, son objetos ya preprogramados, es decir, van a tener una sintaxis. ¿Ok? Entonces, el primero, que es el cursor, va a tener estas tres instrucciones dentro de su sintaxis específica. ¿Ok? ¿Vieron los vídeos? No. Bueno, viendo los vídeos se van a medio los viste. Sí. Pues hay tres, si acaso. Ah, de otra lección y de esta no, bien. ¿Y por qué de otra lección? Ajá. Los tres vídeos son sencillitos y les van a explicar fácil. De todas formas, si quieren lo vemos, por ejemplo, este que es súper cortito, lo podemos ver aquí, para que más o menos se hagan una idea. ¿Cómo vamos a utilizar este cursor? Este cursor lo vamos a utilizar con esta sentencia, o con esta sintaxis. Siempre va a ser igual, ¿vale? La primera parte donde tenemos que declarar el cursor con un nombre. ¿Ok? Declare el nombre del cursor y muévase por los campos que voy a seleccionar. Es decir, él va a coger la tabla y va a empezar. Primera fila, segunda fila, tercera, y así sucesivamente, fila por fila. No columna por columna, Rosa. Fila por fila. ¿Vale? Ok. ¿Qué va a hacer? Va a evaluar cada una de las filas y cuando encuentre lo que estoy buscando dentro de lo que yo estoy programando, entonces va a generarlo. Lo declaro y le digo, seleccione el campo que quiera. Ahora vamos a ver en el vídeo. Por ejemplo, tengo una base de datos, la del vídeo mismo, que dice nombre, apellido y creo que es DNI. ¿Ok? Entonces yo quiero seleccionar el nombre y el apellido. ¿Para qué? Para crear un nuevo elemento que me coja el nombre y apellido, me lo junte y me lo mete en el nuevo campo con un correo electrónico. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir. Primero lo declaramos, luego lo abrimos y después vamos a generar las instrucciones que necesitamos. Fíjense que aquí tenemos un while, es decir, este de aquí arriba. Aquí. Un while loop. Haga mientras. ¿Ok? ¿Qué quiero decirle? Haga mientras que el estatus, ¿ok?, sea igual a 0. ¿El estatus de quién? Del campo que estoy trabajando. Este vacío. ¿Ok? Comienza el while con el begin y vamos a darle las instrucciones del código. Una vez que hayamos dado las instrucciones del código, le digo, vuelva para arriba, next from. Va para arriba otra vez. Y entonces sigue haciendo esto. Es como el next de un for. El for next sí lo conoce. For igual 1 hasta tal, next, tampoco. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. Vale, pues entonces va a repetir todas estas instrucciones que están aquí adentro hasta que llegue a 0 o hasta que consiga un valor vacío. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues aquí ya pondremos lo que queramos. En el vídeo vamos a verlo para que lo entiendan un poquito mejor.
¿Ok? Cerramos el begin o lo finalizamos cuando ya acaba de dar vueltas aquí, consigue un valor que está vacío, finaliza y sigue para abajo. ¿Ok? O simplemente finaliza la búsqueda del cursor. Cerramos el cursor y lo quitamos de memoria. ¿Ok? Si no se quedaría ahí residual hasta que no se le da la orden. Si no se le da la orden, no. Digo, Tiene que cerrarlo y sacarlo de la memoria. Pues si no va a seguir en la memoria, no ejecutándose, sino que va a estar ahí en memoria. ¿Ok? ¿Dudas? Todas. Yo no me entero, yo veo eso me igual. Vale, vamos a ver el vídeo. Lo tendría que ver como ejemplo para... Vamos a verlo. A ver si está por aquí. A ver dónde está. Vamos a encender aquí la mini cadena. Vamos a hacer fiesta. Aquí no está. No, sí que está aquí. No, tampoco, en escritorio. Ejercicio, ok. AD, unidad 4, cursores. Mira que por aquí no lo va a pensar mucho. Vamos a pasarlo para afuera. Copiamos y nos lo llevamos para aquí afuera. Lo pegamos. Ok. Y aquí afuera sí me puedo ir por la real. Externo. ¿Dónde lo metí? Servidores. Cursor. Se te corta la señal de servidor. Vamos a hacer este video. En mi caso voy a utilizar la versión Enterprise 2008 de Full Service. Primero vamos a hacer un concepto de qué es un cursor. Dice que un cursor es como conectar los datos fila a fila en lugar de hacerlo con unos resultados. Esta actividad desde hace ya varios años, donde muchos desarrolladores de bases de datos como Access, Explorer, etc., lo utilizaban de una forma muy habitual. Este proceso consta de recorrer filas y dar conjunto de resultados e ir resultando las mismas una a una. Por ejemplo, podríamos tener una consulta que nos retorne a todos los clientes y luego un proceso que recorre cliente a cliente, o sea, fila por fila, para poder realizar en cada uno de ellos una actualización a algún dato o algún cambio. Aquí vamos, imaginemos que este es el resultado de una consulta, de una tabla de cliente, etcétera, de algunos campos también. El cursor, como decía, recorre los campos uno a uno, por fila, filas acá y columnas. Entonces, el cursor nos la recorre fila por fila. En este caso, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la 5 y así sucesivamente. Antes de que saliera el número índice de las tablas, no existía eso.
Entonces todas las tablas tenían que hacer igual, buscar por fila todos los datos hasta que encontrara lo que están buscando. No existía el número índice, no existía la tabla himno de B, y entonces tenía que buscarla una a una, que es lo que, como lo que él dice, que en Access todavía se utiliza eso. Entonces una tabla con Access y todavía empiezan buscando fila por fila. ¿Vale? Lo utilizaban de una forma muy habitual con todos los clientes, y luego un proceso, una actualización, alguna tabla de cliente, etcétera, algunos cambios también. El cursor, como decía, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la 5, y así sucesivamente. La sintaxis es sencilla, podemos decir. Las palabras reservadas están resaltadas en las palabras reservadas del cursor. Porque hay otras palabras reservadas para el select, no lo resalté, pero son las palabras reservadas del cursor. Por ejemplo, declare en mi cursor, el mundo del cursor, scroll, cursor, hold. Entonces aquí definimos el script SQL que nos va a hacer las consultas que vamos a recorrer y a optimizar durante el cursor. Open un curso, o sea, abrimos el cursor, vamos ya. Entonces aquí viene la siguiente línea de código, first next. Esta línea de código lo que hace es introducir los valores de una fila del resultado del select en las variables que hemos hecho para contener cada uno de sus valores, que vamos a ver más adelante en la práctica. Luego viene un bucle de while, que podemos conocer, que es una variable del sistema que se llama, fetch status. Cuando mientras esa variable sea igual a 0, va a hacer lo que esté entre el begin y el end. Y desde el begin al final después el código, y al final entonces first next, para que el cursor avance. Cada vez que hacemos un first next, el cursor avanza. Vamos a seguir más, así hasta llegar al final. Como llegar al final de la variable first status, nos va a devolver un valor distinto de 0. Ahora, si es igual a 0, significa que no ha terminado el cursor y va a seguir. Finalmente, terminamos el cursor y lo liberamos. Y sin más, vamos a la práctica. Este es el que yo les digo, el otro que les puse para que lo bajaran, o si lo quieren copiar. El Management Studio, que trabaja exactamente igual que el Notepad, ¿vale? Bien, estamos aquí en el ambiente de SQL. Vamos a crear una base de datos. Se llama MyCursorDB y le decimos que use esta base de datos. Ejecutamos la consulta. Tienen que seleccionar y darle al cursor, al ejecute. Bien, use. Bien, y aquí tenemos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos entonces a crear una tabla para nuestro ejemplo. Bien, la tabla le llamo empleados son empleados. Tiene 6 campos, un ID, identity, nombre, apellido, nombre completo, es un campo combinado. Lo puse por si alguien no lo había visto. Sepa que se pueden hacer campos combinados igual con color, con money, con todos los campos que pueden jugar y hacer campos combinados. El email
y en la fecha que pone la fecha que tiene el sistema. Esto sí lo saben hacer, ¿verdad? Lo sabemos. Lo sabíamos. Ahora no. Sí, hombre, a ver. Es más, para el examen tuvieron que crear una tabla. Ok. Nada, crean la tabla y le dan los campos. Lo que es apellido, ya es el nombre completo. Así. Ujú. Me dio un poco apellido. Entre comillas, sí, pero la comida es la Tiene, exactamente. Él tiene un campo que se llama nombre y otro campo que se llama apellido. Y otro campo que es nombre completo, que va a ser la suma del apellido y el nombre, más la comita. Ah, vale, la comida. Es el campo de la comida. Ujú. Entonces, ¿qué es la idea que va a hacer? Él va a generar un correo electrónico automáticamente a partir de el nombre completo. ¿Ok? Y la fecha en que se va a registrar. ¿Y el guest date? Obtenga la fecha del ordenador, la fecha actual. Ejecutamos esto. Ya en nuestra TV tenemos nuestra tablita empleada. También vamos a necesitar agregarle valores llenados a la base de datos con algunos registros, a nuestras pruebas, en la tabla, no en la tabla con algunos registros. Si se dan cuenta, solamente le estamos pasando el nombre y el apellido. El campo nombre completo es combinado, o sea, que va a ser el producto del nombre y el apellido, combinado del apellido y el nombre. Una forma de medio. Entonces, ejecutamos esto, ejecutamos que se insertó correctamente, aunque aquí nos dice que sí. Necesitamos, como podemos ver, el ID es idéntico, nombre, apellido, nombre completo, como lo definimos aquí, se crea en función del nombre y el apellido que se le introduce. El email lo dejamos vacío y la fecha la toma del sistema. Bien, aquí vamos bien. Bien, ahora nos toca declarar el cursor, y pues cogerlo y ver cómo funciona. Vamos aquí ya lo tengo planteado, lo que solamente explicar. Lo primero que hacemos es declarar tres variables que son las que van a las que le vamos a pasar los valores de la consulta. Siempre tienen que hacer eso, ¿vale? Siempre tienen que declarar el tipo de variable con la que van a trabajar. Porque estas de aquí están a nivel local y no tiene que ver nada con lo que está en la base de datos. ¿Vale? Como esta secretaría, ID, nombre y apellido. Tal vez el ejemplo no sea tan útil, digamos, en lo que vamos a hacer, pero sí va a ser útil para que entiendan cómo utilizar el cursor, cómo declararlo, cómo recogerlo. Entonces aquí tenemos primero las tres variables que le digo, ¿no? Aquí declaramos el cursor, como le dije, la palabra reservada en el resultado, ¿no? El nombre del cursor, palabra reservada, necesaria para declarar. Y aquí el select que va a contener el cursor. Aquí podemos un select como queramos, un inner join, left join, order by, group by, no importa. Es un select. ¿Esa instrucción le suena? Vale. Y estos son los campos de la
tabla, ¿ok? Que no tienen nada que ver con estos que están aquí. ¿Ok? Como sabemos hacer. Bien, entonces, después que tenemos el select, abrimos el cursor aquí y decimos set next from el cursor, ¿no?, into las tres variables en el mismo orden que tenemos en el select. ¿No? Bien, después viene el bucle while con el que vamos a reconstruir el cursor. Ya le decía while @first status es igual a 0, entonces bien, y va a hacer esto que está aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Le hacemos un update a la tabla de empleados, al campo email, decimos lowercase, subscribe, con la función de este tema, lo que hace es, entonces le pasamos la variable nombre del empleado que tenemos en el momento, le decimos que el primer carácter con el subscribe, más el apellido de la persona, más @dominio.com. Vamos como si fuera a generar un email ahí automático a cada uno de los empleados. ¿Qué está haciendo? Con esta instrucción va a crear una tabla local o de memoria local y todos los elementos que tiene en la tabla inicial los va a meter en cada uno de estas variables locales, ¿vale? El ID estaba declarado. A ver dónde está. Ok. ID con ID. Nombre con nom y apellido con AP. Entonces él va a coger inicialmente y va a hacer una imagen de esa tabla y va a crear una tabla local que es con la que va a trabajar aquí. ¿Ok? Acuérdense que en las tablas, por seguridad, no podemos trabajar con las tablas que ya están definidas. Siempre tenemos que trabajar con imágenes, ¿ok? O con copias. ¿Vale? ¿Entendido un poquitito? Rosa. Un poquitito. Pero a ver en qué parte te queda todavía pensando. Ahí sí, pero la instrucción está lower substring. Eso es programación. Esto es, Me suena como que... lower significa convierte en minúsculas. ¿Ok? Substring es, coja una parte de una palabra. Por ejemplo, si mi nombre, si el tuyo es Rosa, va a coger desde la posición 1 un espacio. Es decir, va a coger R. ¿Okay? Sí. Ok. Va a coger, va a hacer, hágame una subpalabra de lo que tenga el valor en este momento, desde la posición 1, un espacio. ¿Ok? Y la segunda le va a sumar el campo del apellido y le va a sumar también después la palabra midominio.com. Vale, eso lo va a poner en un email. Vale. ¿Ok? Y luego vamos a hacer el ID, lo mismo que el ID que tiene originalmente. ¿Ok? El nombre del cursor, palabras que barra, necesario para declarar. Y aquí el select Esto ya lo vimos. que va con C igual a 0, entonces el bien y va a hacer esto que está aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Le hacemos un update a la tabla de empleados, al campo email, y le decimos lowercase subscribe con la función de sistema lo que hace es, entonces le pasamos la variable nombre del empleado que tenemos en el momento, le decimos que coge el primer carácter con el subscribe.
más el apellido de la persona, más @gmail.com. Vamos como si fuera a generar un email ahí automático a cada uno de los empleados. Y le decimos que lo pongan minúsculo. Vamos a ver la diferencia. Primero vamos a darle el lowercase y para ver la diferencia. Entonces, y nada, le decimos otra vez. Aquí la primera vez es de carga, ¿no? Con el primer clic. Pero ya dentro del web hay que hacerlo al final, para que vaya pasando de un registro a otro, hasta que llegue al final y la variable status que nos vuelve a cero, y entonces sí sale del curso. Cuando sale el curso, lo que hace es close, lo cierra y finalmente lo libera. Bien, vamos a hacer una prueba, vamos a ejecutar el cursor de aquí, desde el cursor, hasta que lo libera. Ahí nos dice y recordamos el email estaba vacío. Vamos a ver ahora el campo email. El principio estaba vacío. Vamos a ver ahora mágicamente tiene nos damos la primera letra del nombre más el apellido @midominio.com. Y queremos ponerle el logo. Un lowercase o uppercase para una minúscula. Lo hacemos otra vez. Y ejecutamos el select para ver los cambios. Ahora están todos mayúsculas. Ahorita la primera letra está mayúscula, aquí está mayúscula. Pero como le decimos lowercase, entonces él lo pone en minúscula. Entonces sí, ahí entendimos, ¿verdad? Cargamos la primera fila, primera tupla del select a esas variables, actualizamos ese registro en este ID, pasamos al siguiente, actualizamos, pasamos al siguiente y actualizamos. Y así sucesivamente hasta que termine. Así se recorre el cursor. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, yo este script lo voy a dejar ahí en la descripción del video, ¿sí? Tal cual está, para que si alguien tiene alguna duda, pues pueda ver el código, correrlo en su máquina y simplemente crear una base de datos que se va a crear en la carpeta del sistema, la carpeta que tiene SQL para eso, no que le defina una ruta. Bueno, ya ahí todo lo demás es crear una tabla, insertar algunos registros. Ahí se pueden jugar más o menos con eso. Por ejemplo, ¿qué sería útil? Imaginemos que tenemos una tabla de vendedores con toda la facturación que he hecho en un mes. Entonces, con esto podemos decirle que automáticamente sume toda la factura de cada vendedor y que nos la agregue en un campo nuevo. ¿Ok? Podría ser una cosa. La otra, la media de las ventas, podría sacarse si tenemos los vendedores de tal zona, pues sacar la media de las ventas y de una vez meterlo dentro de la tabla. Vale. ¿Qué otro ejemplo? Yo ahora mismo podría sacar lo mismo, podría sacarle a ustedes el promedio de las calificaciones. Ya tengo las calificaciones metidas en tabla y puedo sacar el promedio. Y todas estas vienen siendo básicamente lo mismo que esto. Lo único que tendría que cambiarle son los campos. ¿Ok? Por ejemplo, otra que podría ser, podríamos trabajar todo aquel, tengo una base de datos de clientes.
¿ok? De crédito. Lo típico de los bancos. El cliente que le aparezca en el campo tantos días para que no ha ingresado, automáticamente llame al call center y genere la llamada. ¿Ok? Es decir, con esto podemos automatizar un montón de cosas, no, es decir, lo que queramos, podemos hacerlo con esto. ¿Ok? Lo difícil va a ser esto, que si no conocemos un poco del lenguaje de programación, ahí es donde vamos a estar trincados. Entonces, consejo, busquen un poquito de programación, o ni siquiera que la lean a previa, no. Yo creo que creamos el ejercicio, nos hacemos la necesidad, vale, yo necesito ahora esto. ¿Qué es lo que necesito de programación para crear eso? Entonces sí buscar la instrucción, porque si no se van a volver locos. ¿Ok? En el ejercicio les puse 3 o 4. 3 o 4 es 3 ejercicios. ¿Ok? Y nada, hagan eso. Busquen qué es lo que necesito de programación para generar eso que me están pidiendo. Y más nada. Porque si no, para aprender ahora a programar, se van a volver locos. ¿Ok? Poquito a poco. No vamos a salir de aquí programadores, ni mucho menos. Pero la idea es que si en algún momento ustedes llegan a administrar alguna red y necesitan mantenimiento de alguna tabla, que sepan que existe. Esta es crear un elemento que no tiene que estar insert, utate, sino que existe esta herramienta que automáticamente le puede hacer eso. ¿Ok? Vale. Por ejemplo, crear podríamos decirle que según tuviera el número de teléfono, me cogiera las tres primeras cifras del número del teléfono y según eso colocar un campo donde esté la ciudad que le corresponde ese número. Ya con ese campo podemos contar la cantidad de personas que tenemos en ese campo y podemos hacer estadísticas y cosas de eso. Vale. La imaginación es grande, es muy grande, pero necesitamos generarnos la necesidad para poder decir, vale, voy a desarrollar esto o aquello. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. El otro elemento son los procedures. Prefiero hablar antes de los procedures, prefiero hablar de los triggers. Ok. Los triggers en español se llaman disparadores, ¿ok? Es un programita, al igual que hemos visto con el cursor, formado por una sentencia SQL que se ejecutan ante las operaciones sobre las tablas de base de datos. Por ejemplo, si queremos computar de forma automática el número de partidos ganados de un equipo, por ponerle un ejemplo. ¿Ok? Siempre, ¿vale? Vamos a utilizarlo cuando queremos controlar sesiones, cuando queremos controlar un valor de entrada, cuando queremos un campo derivado, cuando queremos obtener alguna estadística o algún registro y auditoría. ¿Ok? Lo importante es esto, que se ejecuta automáticamente. Por ejemplo, yo puedo crear un disparador que en el momento que alguien ingrese en mi base de datos, en Internet, meta sus datos y automáticamente ese disparador me copie todos esos datos de ese nuevo socio o lo que sea y me lo meta en una tabla de datos para enviarle las noticias, el blog de noticias ese que mandan por correo. ¿Ok? Se me ocurre eso. Otro, que cuando el cliente, la persona pinche el botoncito ese de darme de baja,
pues automáticamente, como va a borrarse el registro, automáticamente busque la tabla donde lo tengo y también lo quite de ahí. ¿Ok? Es decir, siempre lo va a hacer en forma automática. No voy a tener yo que estar dándole un clic para borrar los datos. ¿Ok? Ni mucho menos estar buscando en una tabla y en otra tabla, porque digamos que esas tablas, la que le estamos hablando ahora, la de darse de alta y la de enviar por correo, pues puede ser que no sean vinculantes o que no estén en cascada. O sea, ¿qué quiere decir que dos tablas están en cascada? Exactamente. Si yo borro un elemento de aquí, automáticamente se me va a borrar aquí, pero no necesariamente tiene que estar relacionada. Si no está relacionada, utilizo algo de esto y ya cojo y elimino de todos lados. Porque si no, tendría que tener relaciones de tablas que a lo mejor de vez en cuando es que las vayamos a utilizar. ¿Vale? ¿Es un poco más claro la idea? Bien. Podemos crear el trigger mediante el comando create. Podemos eliminar el trigger mediante el comando drop. Y podemos consultar los triggers mediante el comando show, ¿ok? O el information schema, ¿vale? El information schema lo vamos a ver en lenguaje de marcas dentro de 2 semanas, ¿ok? Entonces, por ahí ya sabremos qué es esto. ¿Vale? ¿Para qué creamos el trigger entonces? Podemos hacer modificaciones en cascada, ¿ves? Sobre tablas que están relacionadas. Deshacer cambios que violan la integridad de los datos. ¿Ok? Una base de datos que tenga tablas corruptas, es decir, que por alguna casualidad se fue la luz y la tabla original quedó de una manera y la copia quedó de otra manera, podemos generar los cambios para que las dos vuelvan a su estado normal. ¿Ok? Forzar restricciones complejas para las reglas y restricciones. Esto ya es un poquito más complejo. Mantener los datos duplicados, mantener columnas con datos derivados, ¿ok? Lo que estábamos contando hace rato, a partir de unos datos, básicamente lo mismo que el cursor, ¿ok? Solamente que el cursor se refiere a una serie de elementos. Aquí lo puedo hacer cada vez que ocurra el evento, ¿ok? Ingresa un dato, ¡pum!, un trigger que me salte para el otro lado. Se borra un dato, automáticamente para el otro lado. Siempre en forma automática cuando se genera un evento. ¿Ok? Y hacer ajustes de registro. Vale. La activación. Para activar un tigre, dale con los tigres. Un tigre, prefiero decir disparador, mira. Cuando se modifica un dato en una tabla que tiene declarado un disparador, para esa sentencia, el disparador valga la redundancia, dispara. Se dispara una vez independientemente del número de filas afectadas. Yo puedo cambiar los valores, por ejemplo, de esta tabla de ventas, 2, 3, 4 veces. Y una vez que he terminado el proceso, el disparador me va a generar una nueva tabla con los datos que yo haya cambiado aquí. Que haya cambiado, es decir, que haya o bien insertado, o bien borrado, o bien actualizado. ¿Ok? Tengo esas 3 opciones. ¿Ok? Con un insert, y con un delete, y con un update. Vale. Un disparador es parte de la transacción que causa el disparo. El disparador puede deshacer a sí mismo solamente, a sí mismo o a la sentencia que causa el disparo, o a la transacción total. Es decir, un mismo disparador se puede autodestruir.
Una vez que yo termino el disparador, digo ejecútese una sola vez y luego lo borro. Le hago un drop y lo borro. ¿Ok? Puedo borrarlo o borrarse a sí mismo y puedo borrar la sentencia que causó el disparo. ¿Ok? Drop el trigger y drop el insert, por ejemplo. ¿Vale? Una vez lo hago y digo, ya no te necesito más. Te borro a ti y borro a la sentencia insertar usuario. ¿Vale? Yo sé que así es un poco medio abstracta la cosa, pero es la única manera de... O a la transacción total. No solo el disparador, no solo la sentencia, sino que también el resultado que haya obtenido. Es decir, borrar todo lo que ha hecho. ¿Ok? En los disparadores se pueden declarar variables locales. Se pueden invocar procedimientos almacenados, es decir, los proceduras que saltamos para explicar ahora más tarde. Yo puedo, a través de un disparador, llamar a un procedimiento. Y ya veremos que un procedimiento es una función que tiene una serie de instrucciones. ¿Vale? Los disparadores no pueden llamarse directamente. ¿Ok? Yo no puedo llamar directamente a un disparador si no genero una acción previa. O sea, llamarle y decirle ejecute sin ningún evento no va a hacer nada. ¿Ok? No pueden usar parámetros. ¿Se acuerdan lo que es un parámetro? ¿Una variable? ¿Ah? Una medida que es un parámetro. No. Vamos por partes. Una variable es un elemento que cambia de valor, por eso se me ocurrió ponerlo por aquí, porque sabía que... ok. Las variables son elementos que utilizan un valor en forma local, ¿ok? O momentánea. No perduran en el tiempo ni se guardan en ningún sitio. Yo digo A igual 1, mientras que necesite que sea igual a 1. Una vez que ya no lo necesita, a lo mejor A es igual a 2, o A es igual a 3, o A es igual a 4. ¿Vale? Entonces es un valor que va a tener un elemento que va a tener un valor momentáneo. Mientras, ¿ok? Las variables solo existen mientras existe el procedimiento. ¿Okay? Estoy generando la función, está recorriendo y solo va a existir en ese momento. Después ya se olvida. Y los parámetros se usan para intercambiar datos entre las funciones y los procedimientos almacenados. ¿Ok? Y la aplicación o la herramienta que llamó la función al procedimiento almacenado. Es decir, un parámetro podría decirle lo que hizo en el vídeo anterior. Darle $id, $num y $ape son parámetros que van a obtener los valores de la base de datos. ¿Ok? Es decir, como un puente. ¿Ok? Entre lo que voy a necesitar y el elemento de la tabla. Más o menos lo están pillando. Vamos a ver si con el ejemplito que está más abajo lo ven. Tenemos parámetros de entrada, tenemos parámetros de salida y tenemos procedimientos. No, son parámetros de entrada y parámetros de salida.
En algunos casos dicen entrada y salida a la vez. ¿Ok? Yo creo que no, que debería ser o entrada o salida. Entonces, más o menos podemos decir que es una especie de puente entre una tabla y el elemento que vamos a trabajar con él. Por aquí estamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos quedado? Aquí. Ok. Declarar las variables locales y los triggers no pueden crear objetos permanentes, usar parámetros, no pueden definirse sobre las tablas temporales y crear objetos permanentes de base de datos. Me sirve para enviar datos a una tabla temporal, pero no me sirve para trabajar con esa tabla temporal. Tengo que trabajar con la original. ¿Ok? Saco de la original y meto en la temporal, pero no puedo trabajar con los elementos de la temporal. ¿Ok? Es decir, esto. Yo tengo que trabajar sobre esto. Y este me va a hacer un efecto sobre la temporal. Yo no puedo hacer nada aquí. ¿Ok? Las operaciones con registro mínimo no disparan los disparadores. Es decir, select into, una instrucción de este tipo, no puede trabajar con con un disparador. Tienen que ser instrucciones mucho más complejas. ¿Vale? Ahora vamos también a ver el otro vídeo para que más o menos tengan una idea. La sintaxis. Pues lo mismo que hicimos con los, ¿cómo se llama? Con los cursores, ¿ok? También estos tienen una sintaxis específica, que va a ser crear el disparador y le damos un nombre. ¿Sobre quién? En el nombre de la tabla. ¿Y para qué? Para insertar, para actualizar o para borrar. ¿Ok? Y después el as, que va a donde vamos a incluir todos los elementos de programación que necesitemos. ¿Vale? En el vídeo hay una forma más sencillita de hacerlo, ¿ok? Pero básicamente esta es la sintaxis que tenemos que usar para crear un disparador de estos. Por ejemplo, vamos a crear un disparador que se llame TRG y sale. ¿Sobre quién? Sobre la tabla ventas. ¿Ok? Para insertar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con ese disparador? 8. ¿Qué vamos a hacer con ese disparador? Si la fecha, el nombre, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, esa es la función que me determina el nombre de la semana. ¿De quién? El nombre. Así se define día. ¿Ok? De la fecha del ordenador, es la misma función que vimos arriba. ¿Ok? La fecha del ordenador, el día y el nombre de eso. 05 de febrero del 2013. Hasta aquí vendría cogiendo 05 de febrero del 2013. Déjame que no me... Hasta aquí va a coger 05 de febrero del 2013, la fecha completa. ¿Ok? Esta función me va a decir, cógeme el día. Es decir, ya del 0502 solamente se va a quedar con el día 05. ¿Ok? Y después le va a decir cuál es el nombre de ese día en concreto. ¿Ok? Si esta función que yo estoy declarando aquí va a ser igual a domingo, ¿ok? Entonces comienzo.
¿Cuál va a ser la función? Va a dar un error 4070. ¿En qué consiste ese error? Pues va a decir, las ventas no pueden ser procesadas en domingo. ¿Ok? Y vuelva a registrar el disparador. Y eso es lo que va a hacer. Meto la venta, domingo, ¡pum! Salta el disparador y dice, no pueden ser en domingo. Ya no está trabajando con tablas, sino simplemente es un aviso que va a saltar. ¿Ok? Cuando estamos rellenando campos de una tabla, de una base de datos, que hay campos que dicen son obligatorios y lo dejamos en blanco, esto es lo que hace. Si el campo es igual a vacío, salte un aviso mediante un trigger que diga, este campo no puede quedar vacío. Otros errores que salen en los programas son triggers. Error 1400. Exactamente. ¿Ok? ¿Se entiende la idea del trigger? Bien. Aparte de eso, para borrar un trigger podemos utilizar la sentencia drop. Drop trigger y el nombre del disparador. La sentencia spdepends, que la vamos a utilizar cuando se da el nombre de la tabla, la lista de los objetos, incluyendo los disparadores de la misma base de datos. ¿Ok? O cuando se da el nombre del disparador, lista todas las tablas de referencia. ¿Ok? Con esta función me va a listar todas las tablas a los que ese disparador hace referencia. ¿Ok? Si ese disparador maneja tablas, va a sacar la lista de todas las tablas que utiliza ese disparador. La otra función, SP help, ayuda, información sobre el disparador. La otra ayuda es help test, el código usado para crear el disparador. Y SP rename cambia el nombre del disparador. Entonces, aparte del acostumbrarnos a ver el disparador como un elemento más que va a estar almacenado dentro de la tabla. ¿Ok? ¿Dentro de quién? De los benditos esquemas esos. ¿Dónde están? Por aquí. Aquí va a estar guardado. En la information esquema. ¿Ok? Esta tabla especial que si utilizamos, si buscamos en el SQL, vamos a ver que existe esta tabla ya inicialmente. ¿Ok? Pues ahí se van a almacenar todos los triggers. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es para crearlos, que ya lo hemos visto. Estas son otras funciones que vamos a utilizar. Y aquí tenemos un otro ejemplito. Este primero va a crear dos tablas automáticamente. Le vamos a decir, seleccione todos dentro de la tabla mi autor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir, José? La PUBS 2. Ajá. Ok. Entonces vamos a seleccionar ¿qué? ¿Todo qué? Ajá. Dentro de la base de datos. MyAuthors. Efectivamente. Una vez que hayamos seleccionado todo eso, vamos a crear una nueva tabla que se llame MyRecord y le vamos a decir que los valores van a ser MyTime, DateTime, MyArrows, 8. ¿Ok? Eso solito es lo que va a hacer ese disparador, no va a hacer más nada.
crea dos tablas. ¿Ok? El otro, un disparador que guarda la fecha y el número de filas afectadas por cada delete. Cuando voy a borrar algo, me va a saltar el disparador. ¿Qué va a hacer el disparador? Guardarme la fecha y el número de filas que afecta. ¿Ok? Creamos el disparador. ¿Ok? Que le vamos a dar este nombre. Poco raro el nombre. ¿Ok? ¿En dónde? En la base de datos MyAutor. ¿Ok? ¿Para qué? Para borrar. La otra que vimos antes era para crear, ¿no? El otro ejercicio que vimos antes. Ah, ¿de dónde estoy? Este es para borrado. Y la anterior, ¿dónde está la anterior? Aquí. Y esta es para insertar. ¿Ok? Para borrar. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer este trigger? Simplemente va a insertar dentro de la tabla MyRecord, ¿ok? Los valores de la fecha del ordenador y el número de fila. ¿Vale? Una vez que ha terminado de meter los valores, ¡rum!, termina. Cuando ya vuelvo a borrar otra fila, automáticamente se dispara y me lo vuelve a meter dentro de la tabla MyRecord. ¿Clarito o no? Bueno, lo que sí está bien, pero esto, yo vale. Esto se puede reducir. Ok. Ustedes no han visto ni siquiera, no es que no han visto nada de programación, diagramas de flujo, ¿han visto? Diagramas de flujo. ¿No? ¿Algoritmos? Tampoco. Pero el programa Claro. claro, es que Claro. tenemos que tener Claro. Bueno. Vamos a mandar una carta al Ministerio de Educación. Pero ahora firmamos. Una sugerencia. Ok. Bien. Entonces, fíjense que hemos visto dos eventos, el evento insertar y el evento borrar. Y para cada uno de los eventos se va a generar dos tablas distintas. Los eventos que son insertados van a crear una tabla aparte de la que son borrados. No me asustes que estoy con la mosca puesta de hace varios días. ¿Ok? Es decir, no es que vayan a crearla dentro de... ¿Por qué? Porque podemos tener de una misma tabla, podemos crear disparadores, unos para borrar y otros para insertar. Y no es que me va a crear una misma tabla con un evento y otro. Insertado, borrado, insertado, sino que va a separar las dos funciones. ¿Con qué fin? Con que después podamos manipular estas dos tablas. ¿Ok? Pero eso ya es harina de otro costal. ¿Vale? El Yaray está riendo. El saque de parte risa. Hace usar este programa.
Vale. Por ejemplo, si quiero borrar en esta tabla de publicistas el que tiene el código 0736, lo borra de la original, pero me lo mete en la tabla temporal de borrados. Vale. Vale, Yiray. Es que te veo y no sé por qué te estoy riendo. Bien. Entonces, saber que los disparadores generan tablas temporales. ¿Ok? A excepción de que vayamos a trabajar con una tabla que ya hayamos predefinido, como en el caso este que vimos en el ejemplo 2. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ok? Hemos definido que vamos a crear una tabla y en esta tabla es donde vamos a meter los valores estos. ¿Ok? Es decir, se puede determinar la tabla en la que se quiere que vayan los resultados. Y no sería temporal, pasaría a ser bien. Exactamente. ¿Ok? Solamente si vas a modificar con la que estás trabajando, entonces ahí sí. ¿Ok? Bueno. Después, una vez que haya definido las tablas estas, como les dije, podemos trabajar con ellas. Para ellas vamos a crear, por ejemplo, con la tabla borrada, crear un disparador con este nombre, ¿ok? En la tabla publicistas para borrar, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que vamos a hacer con el disparador? ¿Ok? Vamos a decirle que salga del disparador si las filas no han sido modificadas. Por cierto, ¿saben algo de inglés, verdad? Porque de esto material en español, muy poquito. En inglés todo lo que quieras, pero en español contadito. Pero que las explicaciones son distintas. Sí. Siempre. Los vídeos, todas las páginas web que hablan de esto, todo está en inglés. Está bien. Ok, entonces, ¿qué va a hacer? Comienza y evalúa el número de la fila. Si la fila está vacía, vámonos. ¿Vale? Okay. Si no, todo eso está explicando lo mismo. O sea, si tiene tal, sí, aquí, esto de aquí está diciendo estas dos líneas. ¿Okay? Salga del disparador si las filas no han sido modificadas. ¿Okay? Entonces, si la fila es igual a 0, sálgase. ¿Ok? Para las tablas que han sido borradas, bórrese. ¿Cuál va a ser el comando? Borrar los títulos. ¿Ok? Para las tablas de publicaciones, borrar, haga lo correspondiente con los títulos. Borrar títulos. Entonces, si no ha sido modificada, sálgase. Si no, borre el título. Siempre en una instrucción if, la primera instrucción es la respuesta afirmativa. Si es sí, salga. Si es no, vamos a hacer esto. ¿Ok? Esto que está aquí son comentarios.
de lo que va a ser la rayita son los comentarios. ¿Ok? Entonces, si la fila está al 0, salga. Si no, borre los títulos. ¿De dónde? De la tabla títulos, los campos T y el borrado de. ¿Okay? Me imagino que habrá definido un campo D en forma temporal y un campo T en forma temporal. En donde T.pop id, este es la variable, perdón, el campo id sea igual a este otro. ¿Okay? En una tabla y en la otra. En la original, se me ocurre, y en la de borrado. D de delete y T de true. ¿Ok? Va a comparar. Primero vamos a buscar si está vacío. Si está vacío, salga. Si no está vacío, vamos a borrar los títulos. ¿De dónde? De la tabla título verdadera y la tabla borrado con el campo D. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿O no? ¿Sí? La duda es mi, personalmente. En el web no puede ser que T sea la tabla de título. Siempre es una tabla de título, no la temporal, sino no la verdadera, sino la título. Título, claro. Pero es que el título es la verdadera. Ah, vale. Bueno, entonces, pues, Esta es la tabla verdadera. ¿Ok? Y listo. Hazte el cambio de... Coloca los valores de las ID y ya está. Termina de hacerlo y fuera. ¿Ok? Esto es lo que haría trabajando con una tabla de elementos que han sido borrados. ¿Ok? Esto va, de todas maneras, lo que es las tablas estas de insertado y borrado, para que sepa más o menos cómo se utilizan, porque hasta allá no llegamos, ¿ok? Tenemos que llegar primero acá antes de llegar allá. Vale, bueno. Lo mismo con las tablas insertadas. Podemos manipular las tablas de los datos que han sido insertados cuando hayamos modificado algún elemento de la tabla original. ¿Ok? ¿Y esto por qué se me cortó aquí? O esto es de la... No, ¿qué es esto? Las cosas raras. Ah, ¿ves? Ahora. Ok. Un insert agrega fila en la tabla de insertado. ¿Ok? Bueno. Ahora, no, todavía tenemos un poquito. A ver, abajo me dijeron a las 10. Ok, lo mismo, con un ejemplo de cómo vamos a utilizar la tabla inserted. Ok, ¿qué va a hacer este ejemplo? Asegurarse que todos los ID de esta tabla, me imagino que serán ID, concuerden. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con una instrucción if. ¿Ok? Si contamos todos los elementos de la tabla autores del campo A y los campos de la tabla insertado con el campo I. ¿Ok? Si el ID del campo A va a ser igual al ID del campo I, entonces, si es distinto, comiéncelo a hacer. Si no, comienza a hacer, y si no, al return.
Si cumple con esta opción, acuérdense. Respuesta afirmativa del if. Ok, el if llega hasta aquí. Esto es todo el if. Vendría haciendo, si tal cosa, haga lo de aquí abajo. Si no, sálgase. ¿Ok? Estoy dándoles vueltas en la cabeza a ver cómo podemos hacer para que más o menos tengan una idea de esto de programación. Voy a ver si aunque sea les paso un manual de programación. Sí, como salen ahí, ¿no? Programación for Dummies. Vale. Okay, otro ejemplo. Y lo mismo, las actualizaciones pues afectarán a dos tablas. A la tabla de insertado, los que vayamos a meter nuevos, y a la tabla de borrado, los que vayamos a borrar. ¿Ok? Esto lo dejamos, esto lo dejamos, esto lo dejamos. Ok, las reglas, las tablas, ok, otro ejemplito. Esto lo vamos a dejar. Los triggers y los rollbacks. Ok. Deshacer un trigger. Ok. Esto también lo vamos a dejar para que si acaso lo leen, no vamos a explicar mucho de esto. Ok, al proceso de deshacer un trigger, un disparador, se le llama rollback. Ok. Deshace el disparador y la sentencia que lo disparó, como vimos al principio por ahí atrás. ¿Ok? ¿Qué afecta o qué puede hacer un trigger por sí mismo? En este caso va a deshacerse a sí mismo y la sentencia que lo dispara. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Deshaga el disparador. ¿Ok? Con el número del error y el enunciado del error. ¿Ok? El ejemplo sería crear un disparador con tal nombre en la tabla publisher para insertar. ¿Qué voy a hacer con este disparador? Si el número de la fila es mayor que 1, comience a hacer esto. ¿Ok? Comience a hacer esto hasta aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Ok? Hasta aquí. Una vez, si no cumple con esta condición de que sea mayor que 1, finalizamos. ¿Ok? Nos vamos por fuera. Dentro de él, deshaga el trigger, deshaga el disparador con el error 40.031 y que le diga, usted no puede insertar más que una publicación a la vez. ¿Ok? ¿Vale? Vamos a deshacer el disparador. ¿Ok? Bien. ¿Quieren ver el vídeo por encimita y lo comentamos? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. No, ¿dónde estoy? Estoy a dónde estoy. Ya no sé dónde estoy. A ver, este es a compartida.
Vale. Estoy aquí en el escritorio, me voy para los ejercicios, me voy para aquí, me voy para acá, me voy para acá. Y vamos a buscar el trigger. Este es de tipo insert. La vamos a copiar y lo vamos a meter en la carpeta compartida. Carpeta compartida. Ok, y ahora sí lo podemos ver por aquí. Cursores trigger. Ok. Este lo hace en pantalla negra. En este vídeo vamos a ver lo que son los triggers en MySQL. Un trigger va asociado a una tabla, lo que hace es estar en segundo plano. ¿De acuerdo? Mírenlo. Information Schema. Siempre va a estar esto ahí. ¿Ok? En MySQL. Y ahí dentro es donde van a estar todos los triggers. Y yo puedo decirle, cuando se haga un insert, un dato, un delete, lanza este trigger. Es decir, lanza esa acción. Y esa acción yo puedo copiar, ¿vale? Puedo copiar en otra tabla, los datos, los nuevos, los viejos, lo que sea. Pero un momentito. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Déjame Primero, pausar esto. Para que no se vaya tanto. Pero aquí paro. Yo quiero pausar como hice hace rato. ¿Qué pasa? Ahora no me deja. Pues al parecer no. Pues no me deja. Vale, no pasa nada. Así que lo grabe. para este vídeo vamos a hacer un trigger de insertado. Es decir, en una tabla clientes, cuando alguien me inserte un nuevo cliente, quiero que me lance un trigger y lo que va a hacer ese trigger es copiarme esos datos en otra tabla automáticamente. Pues para ello, bueno, hemos entrado como root en MySQL, vemos que no tenemos ninguna base de datos. Bueno, Fíjense la instrucción, MySQL, -u, y esa. Si tuviéramos clave, tendríamos que ponerle -p también. ¿Por qué no nos sirvió con el otro? Ni idea. Pero con Sham sí que funciona. ¿Ya? Vamos a crear una base de datos llamada de clientes. Vamos a usar databases para que lo vean mejor. Tendríamos a de clientes, la usamos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a crear simplemente una tabla de clientes. Esta tabla de clientes, vamos a tener simplemente voy a tener un código, clave primaria, entero, un nombre y un tipo de trabajo que hace la persona. ¿Vale? Para empezar voy a poner a 3 clientes, lo vamos a tener desde el principio, para ver si se lanza el trigger o no. Tengo clientes. Yo tengo estos 3 clientes desde el principio. Vale. Pues lo que voy a hacer ahora es crear una tabla de copia, esta tabla de copia donde el trigger va a lanzar los datos, es decir, donde los va a copiar. Esa tabla de copia va a tener un código COP, un nombre COP, un trabajo COP, esos 3 coinciden con los 3 que voy a copiar, y yo le voy a añadir uno nuevo, que es modificado, que es un dato de tipo N, y es donde voy a guardar la hora y la fecha exacta, es decir, el momento exacto en el que se realiza el trigger, en el que se realiza la copia de clientes a telecopia de clientes. Muy bien, me creo la tabla, telecopia clientes,
Como veis que es exactamente igual, lo único que cambian son las terminaciones y este último campo que le he puesto. Muy bien. Pues ahora vamos a crear el trigger. Para crear un trigger es exactamente igual la sentencia que hay create table o create database. Empezaremos con create, le ponemos trigger con 2 Gs y ahora viene el nombre. El nombre, por ejemplo, vamos a poner nuevo cliente. Para poner el nombre ya sabéis que debéis seguir las reglas fundamentales, es decir, nada de espacios en blanco, nada de tildes, nada de símbolos raros, por ejemplo, diéresis o paréntesis, cosas así. Es conveniente no mezclar mayúsculas y minúsculas y luego tener cuidado con el guión normal. Si queréis poner un símbolo para separar uno nuevo, se ponía nuevo espacio, guión bajo, cliente. ¿De acuerdo? Yo lo voy a poner serio. Muy bien. Créate un trigger llamado nuevo cliente y ahora tengo que decir cuándo se va a disparar. Yo voy a poner after insert on TV clientes. ¿Qué significa esto? Me estoy diciendo que hay un trigger llamado nuevo clientes que después de insertar en TV clientes se dispara. ¿Vale? Aquí tengo que poner after o before. El after se va a disparar una vez que inserte, se disparará el trigger. Si le pongo before, pues antes de copiarlo se disparará. Por ahora simplemente vamos a usar siempre after. ¿De acuerdo? Aquí le digo la acción donde se va a disparar el trigger. Le vamos a empezar con insert. Se puede poner insert, ubicate o delete. Son las 3 acciones donde se puede copiar un trigger. ¿Vale? Y luego long es sobre dónde va a estar el trigger. Es decir, el trigger va a estar esperando ahí, pero el cliente, aquí alguien haga un insert y entonces se va a disparar. En la original. Muy bien. Después le ponemos for each row. Esto quiere decir que para cada fila, una vez que dispare el trigger, para cada fila que tú insertes, te va a hacer eso. En insert, digamos que si tú insertas simplemente un cliente, pues se disparará una vez, solamente habrá una fila. Pero si quiero hacer un insert combinado de varias filas, por cada una de ellas haría lo que le voy a poner ahora a continuación. Y ahora le ponemos la acción que queremos hacer en el trigger. En nuestro caso, yo voy a querer coger lo que me han insertado y mandarlo una copia a telecopia cliente. Además, ponerle el campo de modificado. Entonces le digo insert into TV copia clientes, que se llama la tabla que hemos hecho aquí de copia. Le digo, mira, mételo en código core. Nombre core. Le pongo todos los datos. Nombre core. Trabajo core. Y modificado core. Bueno, ahora le pongo values y ahora va a venir lo que quiero meter ahí. Muy bien, el código core que quiero meter. Pues le digo new.código clip. No le pongo código clip, le pongo el valor nuevo. Es decir, new.código clip. Luego veremos adelante que en el multate y en el delete se usarán el old o el viejo. Luego en el insert, que no tengo valor viejo porque no hay nada, simplemente estoy insertando, le pongo new código clip. New.nombre clip. New.trabajo clip. Y ahora lo modificado, digamos que va de otra manera, porque le voy a poner una función que es el now. El now lo que hace es coger la hora del sistema y ponerlo. Muy bien. Pues el trigger sería así. Créate un trigger llamado nuevo cliente que se lance después de insertar sobre teleclientes. Y para cada fila que inserte, inserta dentro de telecopia clientes los valores nuevo de código clip, nuevo de nombre clip, nuevo de trabajo clip y coge el valor del sistema y la meta. Vamos a dar, creo que me la ha creado, para ver si se ha creado bien el trigger. Son triggers. Voy a ver los triggers que hay en el sistema. Le veo que está aquí. Son triggers y vamos a ver si funciona. Yo ahora mismo, si hago el asterisco de clientes, tengo estos 3 aquí. Lo vamos a insertar uno nuevo. Digo, insert, into, TV clientes. Values, y le voy a dar, puedo poner esto diciendo paréntesis, no hace falta poner los 3, porque aquí voy a utilizar los 3, entonces no me deja. Le pongo al cuarto, y puntero o así comillas. Ahora, varchar, por ejemplo, le ponemos Guillermo. ¿Vale? Y le vamos a poner un trabajo. Vamos a poner camarero, restaurante italiano. Por ejemplo. Hago este insert
Veo que me lo insertaba Guillermo, fijaros que yo no he hecho nada a la de clientes en ningún momento, pues ahora voy a ver si el trigger se ha disparado automáticamente en segundo plano. Se debe referir por forma de copia clientes, y aquí podéis ver que él solo y automáticamente, cuando he insertado al 4 Guillermo, camarero restaurante italiano, ha disparado el trigger y me lo ha mandado a la telecopia clientes. Al 4 Guillermo, camarero restaurante italiano, y además me ha metido la fecha exacta con el exacto en el que yo he hecho ese. Pues este sería el primer vídeo sobre trigger, sería de un insert y con la opción A. Sencillo, ¿verdad? Sencilla la función, pero Sí, no, aquí no vamos a complicarnos porque sería echarnos el agua al cuello. Hay que empezar con los chiquititos. Vale. Pues entonces ya nos quedaría hablar de los procedures. Ok, yo les voy a colgar este resumen, pues este resumen es distinto al que tienen colgado. Ok, se los voy a colgar. Y los procedures los hablamos por correo. Porque ¿qué vamos a hacer? Por email. Y como la semana que viene no tenemos clase y tienen que ver la otra lección, pues ya la completamos. Yo todavía no estaba en el anterior, sino en el ejercicio ese. No, el ejercicio lo estuve mirando, voy a aflojar la tuerca. Voy a aflojar la tuerca porque fue mucho. Vale. Entonces, y los que ya están entregados. los que ya entregan tienen su valor. Pues ya, 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 ¿verdad?